Buenas tardes audiencia de los 105.7 de Radio Capital. Estamos listos para una jornada más, una programación más en este importante recorrido de entrevistas con personajes y sobre todo personalidades que a través de su opinión informan y también forman opinión. Tenemos al economista Alberto José Acosta Espinosa, político ecuatoriano de izquierda, pues a lo largo de su carrera ha mantenido un perfil intelectual de esa tendencia, simpatizando siempre con los movimientos sociales. El economista Alberto Acosta, graduado en Economía Industrial, especialidad en Comercio Exterior, diplomado en Economía, especialidad de Economía Energética en Alemania. Antes de ser ministro de Energía y Minas del Ecuador, se desempeñaba como investigador del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. Fue uno de los coautores y coordinadores del libro que de alguna manera marcaba propuestas económicas en construcción junto con diferentes políticos y líderes del país. Queremos nosotros dar la bienvenida, dar paso a esta importante entrevista con el atento saludo para el economista Alberto Acosta Espinosa. El buenas tardes, le escuchamos en la provincia de Manabí a través de Radio Capital 105.7. Economista, bienvenido. Queremos indicarles que estamos en este momento en contacto, estamos ya en conexión con el economista Alberto Acosta, justamente de quien queremos ratificar que es un economista graduado en Economía Industrial, también con una especialidad en Comercio Exterior y Mercadeo, diplomado en Economía, especialidad Economía Energética de la Universidad de Colonia de Alemania. Queremos entonces dar la más cordial bienvenida, dar paso al economista Alberto Acosta, diciéndole buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos escuchen a través de el internet, por supuesto, y la página que tiene su radio. Economista, buenos días, le escuchamos, quisiéramos un saludo respectivo para la audiencia de Manabí, para Radio Capital 105.7, ahora sí. Muy buenos días, para mí es especialmente grato comunicarme con ustedes y expresar un saludo deseándoles lo mejor en medio de estos momentos tan difíciles y complejos que está atravesando nuestro país, y no solo nuestro país, el mundo entero. Mi primera inquietud es, de acuerdo a lo social, a lo económico, el panorama que usted y todos vivimos, ¿para usted es una sorpresa o una consecuencia que se venía a venir? Bueno, aquí tenemos que anotar en primer lugar que gran parte de los problemas económicos ya estaban fraguándose desde antes. Es cierto que la pandemia los ha agudizado de una manera brutal, pero la economía ecuatoriana ya estaba estancada desde el año 2014. Tenía ya dificultades y había dejado de disminuir la pobreza, que fue un logro anterior del año 2005, sobre todo 2007 en adelante, hasta el año 2014, se logró una importante reducción de la pobreza, pero ya a partir de ese año se estabiliza la economía ecuatoriana, mejor dicho, se ralentiza la economía ecuatoriana, deja de reducirse la pobreza y eso se hace cada vez más crítico a partir del año 2017. Para tener una idea, la pobreza había bajado el año 2017, del año 2007
había hasta llegado a un 36.7%, año 2007, el año 2017 baja a un 22% y comienza a subir ya en el año 2019 en un 25%. Y según estimaciones incluso del propio gobierno actual, la pobreza puede llegar a un 35%. Esto quiere decir que nos está golpeando la crisis económica que estaba larvada desde antes dentro del Ecuador, la recesión internacional que ya estaba presente desde el año pasado y, por supuesto, la pandemia y el mal manejo económico del gobierno del presidente Moreno. Mire usted en términos de empleo, el desempleo abierto. El desempleo abierto al finalizar el año 2019 estaba en 311,000 personas. 311,000 personas no tenían ningún empleo en el Ecuador. El desempleo abierto en la actualidad, las últimas cifras, supera el 1 millón de personas. Yo creo que son algunas cifras que nos dicen con absoluta claridad la gravedad del momento, la gravedad de la situación. Justamente, si me permite, economista, yo quisiera llevar esta entrevista en forma cronológica. Más bien, su introducción y punto de vista fue muy importante para yo retomar antecedentes, incluso información didáctica que sería bueno para nuestra audiencia. Se escucha actualmente de que se unifican, de que se dividen las tendencias, que la derecha, que la izquierda. Históricamente, de lo que usted conoce de su investigación, ¿de dónde parte esos términos y esas ubicaciones? ¿Y quién determinó la izquierda, la derecha? Si podemos partir desde ahí en forma cronológica los procesos históricos del país. Bueno, mire, esa es una definición histórica que entiendo viene ya de la Revolución Francesa, en donde se ubicaban los grupos más radicales estaban a la izquierda y los grupos más conservadores a la derecha. Entiendo que es de ahí, no estoy seguro de ese origen del término izquierda y derecha, pero entiendo que es, y recuerdo algo que es de la época de la Revolución Francesa. El hecho real y cierto es que como izquierda en términos amplios se considera a la gente que está empeñada en transformar la sociedad, afectar las estructuras existentes, cambiar, lograr justicia social. Eso es una visión histórica. Puedo hablar de cómo vería yo ahora lo que debería ser la izquierda. Y la derecha son los que quieren conservar, en definitiva, sus privilegios, sus tradiciones, sus visiones ancestrales de cómo mantener la sociedad en una visión estabilizada, controlada, dominada. Yo diría que esa es la cuestión. Los unos transformadores, los otros conservadores. Ese es el punto de partida de izquierda y derecha. Ahora, con el tiempo, creo que es muy importante que se vaya modificando esa visión. A mi modo de ver, la izquierda en la actualidad no solo puede tener una vertiente social, no solo puede afectar la lógica de acumulación del capital en base a la explotación de la mano de obra, que podría ser la visión tradicional socialista. La izquierda en la actualidad tiene que ser mucho más amplia, tiene que ser diversa en su concepción y en su actuación. Para mí, la izquierda tiene que abordar simultáneamente varios temas. Sin lugar a dudas, la inequidad social. Tiene que abordar el tema de la injusticia climática, injusticia ecológica, tiene que abordar el tema del patriarcado, enfrentar el machismo, tiene que abordar el tema de la colonialidad, enfrentar el racismo. En ese sentido, la izquierda en la actualidad, en el siglo XXI, si realmente quiere ser izquierda y no simplemente quedarse en una parte de esta visión, tiene que ser simultáneamente ecologista, feminista, decolonial y, por supuesto, también socialista. Y como información y precisamente didáctica para nuestra audiencia, en el país exactamente a cuáles se les puede eh, ubicar históricamente de los gobiernos, de los presidentes como derecha y como izquierda, los más representativos, los que Yo sobresalen. diría que el asunto es bastante más complejo y me obligaría a usted a hacer una revisión de la historia de la República y veríamos quizás el tema de el general Eloy Alfaro, que fue transformador en esencia y planteó una verdadera revolución, ese gran luchador de Manabí, de Montecristi, que fue el pionero de la única revolución que ha habido en el Ecuador y que logró, entre otras cosas potentes, la separación del Estado y de la Iglesia. Eso ya era revolucionario. Pero hemos visto que pasada esa revolución, más allá de ciertos intentos, algunos que hay que rescatar, por ejemplo, de ciertos gobiernos militares
En el año 1925 los militares dieron paso a una modernización del Estado, luego de que había sido debilitado el proceso revolucionario del general Eloy Alfaro. Luego también tenemos el general Alberto Enríquez Gallo con las reformas laborales del Código del Trabajo, que fue realmente transformador y movilizó la sociedad ecuatoriana de una manera increíble. Tenemos las dos reformas agrarias en gobiernos militares, años 60 y 70, pero no estoy diciendo que estos gobiernos militares necesariamente eran de izquierda, pero digo, época que usted me pone a reflexionar sobre la historia, ya más en la actualidad, un gobierno que empezó con claras señales, con propuestas, con visión, y algunas acciones de izquierda fue el de Rafael Correa, pero en la práctica ese gobierno termina alineándose con las vertientes incluso más conservadoras, más retrógradas, patriarcales. El gobierno de Correa termina, para ponerlo en términos muy sencillos, poniendo direccionales a la izquierda y curvando a la derecha. Así vimos como el gobierno de Correa, que expulsó al Fondo Monetario Internacional en el año 2007, lo mismo hizo con el Banco Mundial, retorna al Fondo Monetario Internacional en el año 2014 para que el fondo le dé la bendición y pueda colocar bonos en el mercado financiero internacional por $2.000 millones y vuelve a la senda del endeudamiento oscuro, opaco, sin transparencia, vuelve a la senda de la deuda eterna a la que el general Eloy Alfaro le dio un golpe, el tajo al nudo gordiano, como llamaba él, en 1896. Entonces, con Correa se vuelve a la senda del endeudamiento externo, complicado y complejo, que es el que nos está grabando ahora, porque este gobierno se entrega mucho más al fondo y al manejo de esta deuda eterna. Vemos como con Correa, por ejemplo, se da paso a las primeras flexibilizaciones laborales luego de la constituyente que echó abajo todo lo que era la terciarización, y esto sucede en el año 2016. Firma un tratado de libre comercio que es el sumum del neoliberalismo con Europa en el año del 2017, perdón, 2016. Y en ese sentido vemos cómo paulatinamente el gobierno de Correa, que empezó, como digo, con una clara tendencia hacia la izquierda, termina de conservador. Y el resto de lo que de la historia reciente es por todos conocidos. El gobierno de Moreno, que es impuesto por el presidente Correa, resulta ser el que está acelerando el paso a la antigua derecha, la derecha oligárquica, y ese es uno de los temas que tendremos que discutir en este próximo proceso electoral. Ahora entonces, si el gobierno de el presidente Lenín Moreno de alguna manera está sometido o es parte de esa tendencia, de alguna manera se puede esperar o ese grupo esperaría de que los candidatos Lazo y su grupo de alguna manera también ellos sean los que reemplacen, los que tomen la posta. Al respecto, usted, ¿por qué cree que el abogado Nebot no participó si supuestamente todas las encuestas estaban a favor? Porque él sabía que no tenía las de ganar y él no se corría un nuevo fracaso electoral luego de haber sido alcalde de la ciudad de Guayaquil por, entiendo, casi 16 años. Él ya tuvo dos fracasos electorales, perdió con Sixto Durán Ballén, perdió con Abdalá Bucaram, y un tercer fracaso electoral justamente en el ocaso de su vida política habría sido quizás para él muy duro. Él no interviene por eso, no logra consolidar una fuerza política suficiente y deciden apoyar al candidato banquero, a Guillermo Lasso. Entonces ahí tenemos una alianza clara de la derecha conservadora, de la derecha oligárquica conventual, que está ubicada en la línea neoliberal extrema. Yo diría que por ahí está claramente identificado. Luego tenemos otras candidaturas que se están cuajando, más o menos todas en la misma senda, en el mismo ancho cauce del neoliberalismo. Yo no veo mayor diferencia, salvo quizás la candidatura de Yacu Pérez, que está presentando algunos elementos interesantes en la medida que él, en su vida y en su lucha, ha demostrado estar del lado de los sectores populares, del lado de las comunidades indígenas y campesinas, y ha sido un gran defensor de la vida, de los páramos y del agua. ¿Y cuál fue el papel entonces del ex vicepresidente Otto Sonnenhauser y su Bueno, interés o su posibilidad o su aspiración de ser candidato? Bueno, él intentó, sin lugar a dudas. Él se retira del gobierno del presidente Moreno creyendo que tenía la capacidad y la fuerza para aglutinar un gran frente, quizás contando también con el apoyo del Partido Social Cristiano, pero no le funcionó. Fue un grave error político.
de una persona que tiene ciertas características y ciertas cualidades innegables, desde la derecha también, ¿no? Por eso no es una cuestión que nosotros este rato podemos cuestionar, es su vida y es su forma de entender y pensar el mundo. Lo que me llamó la atención es que haya cometido ese grave error. Él debió continuar hasta el final, tratando de hacer el mejor trabajo posible para enfrentar la pandemia y luego podía volver a la vida política nacional recogiendo ese esfuerzo, pero él desperdició esta oportunidad histórica que estuvo en tus manos. Hizo algo de trabajo seguramente para enfrentar la pandemia, pero más preocupado por pulir y mejorar su imagen pública que por dar respuestas concretas. Luego, el rato que tenía ya que asumir el reto, se queda al margen y creo que eso le va a pasar factura política a futuro. Estamos de nuevo con el economista Alberto Acosta. Economista, y la presencia nuevamente, el reentré de el coronel Gutiérrez, porque él siempre en su discurso presume o resalta el mejor manejo económico que incluso toma como fuente el Banco Central. Bueno, el coronel Lucio Gutiérrez está dispuesto a ser una figura política de segunda línea. Yo no entiendo realmente cuál es su afán. Él no tiene ninguna oportunidad para pasar a la segunda vuelta. Quizás está pensando en colocar un bloque de parlamentarios que le permitan seguir haciendo política contingente, o sea, política en el Parlamento Nacional. Él pudo y debió haber buscado una alianza con algún otro grupo, incluso con el afán de tener un gran frente desde esa perspectiva de reconstrucción desde la derecha, que es lo que se está buscando, reconstrucción entre comillas, pero él desperdició esa oportunidad y no creo que tenga mayores opciones electorales. Y la amenaza y que ya viene, que vuelve, que se retira de el abogado Álvaro Noboa. Bueno, otro personaje que también intentó, pero no pudo por varias razones, iba a ser su sexto intento de llegar a la presidencia de la República. Al paso que vamos, él intentará una sexta vez en las próximas elecciones. No me sorprendería de eso, pero no acabo yo de entender a muchos de estos personajes. No es que no tengan el derecho a ser candidatos y que busquen la presidencia, pero ¿qué están ofreciendo al país? A mí me preocupa eso. Yo no veo, salvo pocas personas, propuestas concretas y claras de qué quieren hacer para enfrentar la crisis y resolver los graves problemas estructurales. Son personas que están buscando figurar, mantenerse en el escenario electoral, en el escenario político, tener alguna visibilidad en la sociedad, pero eso no necesitamos este rato. Hemos visto que el gobierno del presidente Moreno enfrentó de muy mala manera la pandemia y la crisis. Es causante de los problemas, causante directo de los problemas por las políticas adoptadas. Recuerde usted que este gobierno planteó una ley de apoyo humanitario y de lo humanitario no quedó nada. El aspecto de la solidaridad desapareció y solo quedó, entre otras cosas graves y preocupantes, el hecho de la flexibilización laboral a ultranza, que conduce a una mayor explotación de la mano de obra, la precarización laboral. Ni siquiera hubo la posibilidad de que los empresarios y los trabajadores contribuyan de alguna manera para enfrentar la crisis como se planteó en el proyecto inicial. Además, este gobierno ha priorizado el servicio de la deuda externa antes que atender las demandas de salud. En plena pandemia, en marzo, se pagaba deuda externa y no había plata para la salud. Y en esa época se retiraba la ministra de la Salud denunciando que no había dinero para atender las demandas de la pandemia y otras demandas de la salud. En ese escenario yo creo que lo grave, lo preocupante es que ni el gobierno ni las élites políticas, sobre todo las élites políticas más conservadoras en distintas instancias gubernamentales e inclusive las que estaban liderando partidos políticos, lograron dar una respuesta solidaria, generosa, desprendida. Buscaban todos, lazo a la cabeza, protagonismo político, porque estaba pensando en las próximas elecciones. Yo anotaría aquí que quizás hay que rescatar ese trabajo solidario del prefecto de la SOAI, Yacu Pérez. Yo comienzo a ver en Yacu Pérez la posibilidad de una candidatura sólida, vigorosa, que nos abra la puerta a otro tipo de gobierno. Su forma de ser, podemos estar o no de acuerdo con algunas de sus actuaciones, pero en general su forma de ser tan apegada a los sectores populares, tan
coloquial en algunos aspectos, puede tener un enorme potencial y ojalá la sociedad le dé una oportunidad al movimiento popular y al movimiento indígena de ser gobierno e impulsar cambios que tanto necesita el país. Lo importante siempre de sus comentarios y entrevistas son objetivas y de país. Ya que estamos hablando de política, no dejemos a un lado el punto de vista, su descripción y análisis del candidato Andrés Arauz. ¿Cómo le ve usted la propuesta, la presencia de este candidato? Bueno, Andrés Arauz, más allá de su persona, un economista que conoce de la materia, una persona joven, sin lugar a dudas inteligente, tiene un grave lastre. Él aparece como el títere, el gran titiritero que está prófugo en Bélgica. Esa es la realidad. Él asoma como el que pone la cara porque el otro no puede ser para que Arauz llegue a la presidencia y Correa sea el que controle el poder. Entonces, eso genera un grave problema. Ya vimos lo que pasó con Moreno. Correa quiso hacer lo mismo con Moreno. Moreno era inicialmente un títere de Correa y así se presentó en la campaña electoral y así ganó las elecciones, si es que estas fueron transparentes. De lo contrario, fue un fraude que le permitió llegar a la presidencia, asunto que se ha discutido bastante en el país. Pero es lo mismo con Arauz. Y Arauz en general no tiene una amplia experiencia política. Eso le criticaría yo a él personalmente, pero el grave lastre de Arauz es ser una suerte de títere de Correa, porque si el correísmo hubiera intentado buscar nominaciones a partir de una discusión interna, democrática, vigorosa, ¿qué es lo que le faltó al correísmo en todo este tiempo? Se transformó en el partido, en la caja de resonancia del caudillo. Yo fui parte de Alianza País y reconozco que uno de los graves errores que cometimos fue no haber configurado un partido político o un movimiento político democrático. Y constituimos o se constituye, ya estuve fuera yo en esa etapa, un movimiento, un partido político simplemente caudillista. Tenemos el caudillo, que es el que se cree propietario de la verdad revelada, el único que conoce lo que siente el pueblo ecuatoriano, el único que tiene las respuestas y el único que puede hacerle realidad. Ese tipo de caudillos han hecho mucho daño al Ecuador, han afectado la democracia. Nuestra vida ecuatoriana ha estado regida por caudillos, caudillos nacionales, caudillos regionales, caudillos locales. Los caudillismos debilitan la democracia y una democracia débil que no tiene capacidad de dar respuestas radicales, es decir, ir a la raíz de los problemas, es la que impide construir una patria donde todos los habitantes podamos vivir con dignidad, buscando la armonía con la madre tierra, con la naturaleza. Pero entonces, en el panorama, como están las cosas, usted, ¿cuál sería, para no decir o ya directamente mencionar los posibles candidatos, entonces, hipotéticamente, cuál serían los candidatos de segunda vuelta? Pero yo veo este rato que se están perfilando 3 prefinalistas. Puede haber cambios. Yo no soy alguien que maneja los números en perspectiva electoral, pero veo que hay una tendencia a consolidar una alianza de la derecha oligárquica, conservadora, clerical, alrededor de Lasso. Lasso intenta, el banquero, que cuenta con mucho dinero y con un respaldo de una derecha oligárquica, digo, tradicional, llegar a la presidencia de la República. Sin lugar a dudas, tiene una fuerza importante el candidato del expresidente Correa, que está prófugo en Bélgica. Él ya no puede ser candidato a la presidencia de la República por disposición constitucional y seguramente no podrá ser por mucho tiempo candidato a ninguna dignidad por estar involucrado en una sentencia ejecutariada en firme, que esperemos a ver qué es lo que pasa el próximo lunes. Y también tenemos una tercera fuerza que podría proyectarse, es la de Yacu Pérez. Ya Yacu Pérez comienza a crecer con fuerza y eso explica por qué, sobre todo el correísmo, está tan preocupado por la candidatura de Yacu Pérez. ¿A dónde está dirigiendo este rato el correísmo? Los ataques hacia Yacu Pérez, porque sabe que Yacu Pérez le está vaciando el electorado y le podría impedir llegar a la segunda vuelta. Y con Yacu Pérez en la segunda vuelta, ampliando la alianza, convocando a todos los sectores populares, haciendo realidad el programa planteado por el Parlamento de los Pueblos, que se titula Minga por la Vida, se puede empezar a transitar hacia una verdadera transformación. Empezar a transitar ya sería bastante. Economista, mi inquietud es, y también la de los diferentes
oyentes, de los habitantes de la provincia, de la región. Escucharle, por ejemplo, en esta entrevista, ¿usted cree que es lo que esperaba la sociedad, es lo que se merece el expresidente Rafael Correa sobre esa sentencia y todo el proceso judicial que se le está dando? Mire, yo no me atrevería a juzgar si el proceso se está pegado al debido proceso o no. Lo que sí constato yo, y eso es para mí algo que no acabo de entender y que incluso me apena, el hecho de que Rafael Correa no haya tenido la valentía para venir a dar la cara en el país. Eso es lamentable. Está quedando como un cobarde. Y alguien dirá, pero se va a ir preso. Veamos cosas recientes. El presidente Lula da Silva en el Brasil no salió corriendo. A él le ofrecieron incluso opciones de refugiarse en varias embajadas. No, se quedó ahí. Estuvo más de 500 días preso. Enfrentó en condiciones mucho más complejas que en el Ecuador esa situación tan dura, tan difícil, y ya salió y está defendiéndose. Correa no ha tenido la valentía para venir a dar la cara. Él debió haber intentado, si quería ser candidato, llegar incluso subrepticiamente. Tiene los recursos económicos para llegar en un avión hasta cerca de la frontera ecuatoriana y luego introducirse en el país, pero no lo hizo. Yo recuerdo que ha habido personajes en la historia reciente del Ecuador. Uno, Lucio Gutiérrez, que salió corriendo, pero regresó a dar la cara y estuvo en la cárcel y sigue peleando, sigue intentando. Yo no votaría nunca por Lucio Gutiérrez, pero el hecho real y cierto que él tuvo la valentía. El otro expresidente o ex encargado del poder, porque realmente no era presidente, este señor Fabián Alarcón, se quedó aquí, dio la cara, fue a la cárcel. Y yo recuerdo a un gran hombre, al doctor José María Velasco Ibarra, cuando en el año 1957 le acusaron, que le informaron, estando él en Montevideo dando una conferencia, que le iban a empezar una causa por algún acto que le acusaban a la corrupción. 1957. No había internet, los teléfonos no funcionaban, era el telegrama. Empacó sus 4 camisas y llegó inmediatamente al Ecuador a dar la cara. Llegó un 13 de septiembre del año 57. Se desvaneció la acusación porque no podían acusarle a un hombre honesto. Yo incluso comienzo a dudar ahora de la honestidad de Rafael Correa, de la valentía de él. Ya no la creo por ningún lado. Resultó un cobarde, no dio la cara. Más allá, esperemos que la justicia cumpla adecuadamente, sin presiones de ningún lado, y se haga verdad y se transparente lo que ha sucedido. Porque que se hizo campaña utilizando, estoy pensando la campaña electoral del año 2013, utilizando recursos del Estado, como él lo aprovechó en forma masiva, y además recursos de empresas privadas, incluso de Brecht, una empresa corrupta y corruptora, como decía el propio Rafael Correa, es algo indignante. Y el manejo de la justicia a través de la fiscalía, ¿cómo ve el papel usted de la fiscal general en términos generales? En términos generales, comparando con lo que teníamos en épocas recientes, veo que ha habido una mejoría, agilidad, independencia en gran medida, parece, del gobierno central, y eso le puede dar paso a un proceso para tener por primera vez una justicia independiente y autónoma. Pero estamos muy lejos de eso. Lamentablemente, Rafael Correa violentó y respetó el mandato popular establecido en la Constitución de Montecristi. No se olvide que ahí se planteó incluso un proceso de cómo llegar a tener por primera vez en toda la historia de la República Ecuatoriana una justicia independiente y autónoma. Pero Correa, en el año 2011, resolvió meter la mano en la justicia y agudizó los problemas. Él es corresponsable de lo que está sucediendo. Mire, él no puede inscribirse ahora como candidato a la presidencia o a la vicepresidencia o a la Asamblea Nacional, porque él impulsó a través del Consejo Nacional Electoral un reglamento, estoy pensando en el año 2012, que planteó que para inscribirse en una candidatura, por ejemplo, a presidente de la República o vicepresidente, tiene que hacerse en un acto personalísimo e indelegable para evitar que Abdalá Bucaram sea candidato a la presidencia de la República. Le da la vuelta esta situación y es el karma. Y él cae en su propia trampa. Ahora no puede inscribirse porque no da el paso a ese ejercicio de personalísima e indelegable inscripción en el Consejo Nacional Electoral.
Esa es la realidad. Ya que mencionó al expresidente Bucarán, ¿cuál fue el papel de él exactamente en este gobierno? Porque siempre ha estado vigente el nombre en una u otra causa. Bueno, al parecer, él y su familia estarían vinculados en hechos de corrupción ligados al tema de las medicinas y de los hospitales. Es para todos, claro, los que vimos televisión, cómo se encontraban cajas de medicinas en la casa de Abdalá Bucaram. ¿Qué hacían cajas? Montones de cajas, no eran pocas. Bodegas. Lo que también deberíamos decir con claridad, deberíamos rechazar en medio de esta pandemia, cuando la gente se está muriendo literalmente en las calles, cuando hay hambre, cuando hay miseria y desempleo, que haya ciertos grupos que traten de lucrar de esa situación. Eso es intolerable, eso es indignante, eso tiene que ser rechazado, eso es lo más vil que ha pasado en el país. Esas cosas a mí me molestan en extremo. Pierdo hasta la cordura a momentos porque esas cuestiones son cosas que llegan al alma. Eso hay que rechazar de plano. Y ojalá la justicia investigue y luego no aparezca como que no sucedió nada en el Ecuador. Que eso también es lo que genera tanta frustración a la juventud, particularmente, que está perdiendo su fe en este país, ya no tiene futuro y no tiene confianza en las instituciones. ¿Usted conoció, trató a Paola Pavón, la actual prefecta de Pichincha? ¿Cree que se merece ella la instrucción fiscal o el juicio que ya se va a plantear? Mire, yo no le conozco, no he tenido relación con ella. Conozco a Virgilio Hernández y considero que es un tipo honesto, pero creo que esas son las formas de abuso del poder. Les quieren empezar un caso, un juicio por rebelión. ¿Cuánta gente salió a las calles a protestar? ¿Cuánta gente incluso gritó porque se vaya este gobierno, este desgobierno? Cosa con la cual yo no estaba de acuerdo. Pero ¿por qué apuntar solo contra ellos tres? Porque ahí está Hernández, está Pavón y otro más que no me acuerdo el nombre. ¿Por qué apuntar contra ellos tres? Creo que ahí habría que hacer una suerte de lista desde afuera de personas que piden que les amplíen la causa al resto, porque esto me parece que no está bien. Eso no está bien, no es la forma de hacer política cuando se utiliza la justicia para perseguir un proceso político y debe enfrentarse en términos políticos. Ahora, si se demostrara que Pavón, Hernández y la otra persona estuvieron involucrados directamente en algún acto delictivo, pues que se aclare eso, de transparente. Pero a primera vista yo rechazo este intento de perseguir a la gente utilizando la política, la justicia, con perdón. ¿Y cómo usted ve el funcionamiento, la administración de la función, en este caso de la doctora Romo? Para mí es una enorme desilusión, una gran frustración. Casi que preferiría ni siquiera referirme a ella. Yo le conocía desde muchos años, mujer inteligente, joven, brillante en algunos aspectos, compañera asambleísta, con la cual tuve en gran medida una magnífica relación. Un par de detalles no coincidimos, un par de detalles incluso nos enfrentamos, pero esa es la vida política. Yo creía que ella realmente creía en sus principios. Gran defensora de los derechos humanos, una persona que quería y creía en una democracia radical, que ese fue el planteamiento de ruptura de los 25, y termina aferrada al poder. El día que yo renuncié en la presidencia de la Asamblea Constituyente, que creo que fue el 24 de junio del año 2008, entre otras cosas, decía que el poder por el poder embrutece. Eso le ha sucedido lamentablemente a María Paula Romo. ¿Cuándo o por dónde fue que perdió el camino, cree usted, ella, la doctora Romo? Bueno, en la medida que se fue enfrascando en las, entre comillas, delicias del poder. Y claro, esa situación le infló la vanidad, el ego, y se fue distanciando de sus principios que le habían destacado como una persona con un enorme potencial político. Tenía una proyección increíble. Me parece que ahora pasará a la historia como una persona que enterró sus principios, como una persona que fue la que lideró la represión del pueblo ecuatoriano en octubre pasado, entre otros temas
que algún día tendrá que aclarar. ¿De verdad ella quería estar en la vicepresidencia o simplemente fue una estrategia? Fue una estrategia, apostaron a que no iba a reunirse el Congreso de la Asamblea Nacional y creían que si pasaba un mes llegaba a la vicepresidencia de la República. Fue un duro golpe a estos jóvenes de la ruptura de los 25, porque el primero y el segundo puesto estaban gente de la ruptura de los 25. Y en ese sentido creo que le salió el tiro por la culata. Y claro, es una mayor debilidad para un gobierno que está demostrando muy poca capacidad de gestión y que, como ya he dicho, es responsable de la crisis, que en realidad ya no merecería la categoría de gobierno. Este es un desgobierno. Faltan algunos meses. Mucha gente menciona, dice que este gobierno está de salida, que el gobierno ya se termina, pero faltan algunos meses claves. Incluso en estos meses se pueden dar decretos, se pueden promover leyes, se pueden hacer también negociados. ¿Qué opina usted de la intención? ¿Se concretó? ¿Se dio? ¿Qué sabe usted de lo del Banco del Pacífico? Pero el tema del Banco del Pacífico debe ser analizado desde varias perspectivas. Sin lugar a dudas, es una barbaridad que le vayan a vender a precio de gallina enferma y en secreto, porque el secreto explica eso, ¿ya? Que le van a vender muy barato y que le van a vender a quienes no quieren que sepamos van a ser los dueños del Banco del Pacífico, un proceso oscuro, porque cuando usted quiere hacer algo que está fuera de la ley o al borde Por lo menos del marco aparecer, legal, ¿no? hace oscuro. Si fuera al menos transparente, pero ese no es el problema de fondo. Mire, para mí, supongamos que le vendan a precio de gallina enferma y que le vendan a un grupo bancario nacional. Es grave, gravísimo. Hay que reclamar, por supuesto que sí, pero hay algo más peligroso, mucho más peligroso, del que no habla nadie. Si vendemos el Banco del Pacífico a alguien privado, el bloque bancario privado va a ser más grande y más fuerte. Si toma en cuenta usted los 5 bancos privados y le suma al Banco del Pacífico, va a tener que esos bancos encabezados por el Banco Pichincha van a controlar más del 75, cerca del 80% de todo el negocio bancario. ¿Se imagina el poder que va a tener ese cartel bancario si actualmente los 5 más grandes controlan gran parte de la economía e inciden en la vida política nacional? Se está perdiendo. Ya en el gobierno de Correa no se aprovechó, en el gobierno de Moreno mucho menos, la oportunidad de que el Banco del Pacífico, que es privado, pero es del Estado ecuatoriano, forme parte de una suerte de bloque bancario del sector público, donde debería estar el BIES y los otros bancos del sector público, como el BEDE. ¿Para qué? Para poder romper el poder de la banca privada. Y ese es el punto de fondo. A mí no me preocupa tanto en cuánto le van a vender y si es oscuro el proceso. Todo eso hay que reclamar. A mí me preocupa esto, que se va a consolidar el poder bancario. Y me recuerda que hace 100 años exactamente el poder bancario alrededor de este señor, oscuro personaje Urbina Jado, era el que controlaba el país. Y tuvo que venir la Revolución Juliana del 9 de julio de 1925 para romper ese poder bancario que se estableció luego del gobierno de Eloy Alfaro. Se repite la historia como farsa, como engaño, como estafa. Yo creo que esas son cuestiones que hay que recordar. La historia es una gran maestra. Alfaro impulsa una gran revolución, pero se queda en el camino, porque quienes le seguían traicionan esos principios y permiten el surgimiento de todo ese poder plutocrático de los agroexportadores y de los grandes banqueros, encabezados tras las sombras por este señor Urbina Jado, ¿ya? Que nunca apareció, creo que hay una sola foto de él, pero él controlaba el poder. Ahora también tenemos personajes así que están detrás de bastidores manejándole la vida política nacional a través de su poder bancario. Y tuvo que venir un proceso de transformación para cambiar esto. Al menos se podría recuperar el Banco del Pacífico para un manejo más inteligente, para mejorar las condiciones. Porque para recuperar la economía ecuatoriana tenemos que, en primer lugar, bajar las tasas de interés, señor. No es cuestión de flexibilización laboral, o sea, más precarización laboral. No es cuestión de más flexibilización ambiental, mayor destrucción de la naturaleza. No, lo primero que se requiere aquí es bajar las tasas de interés. ¿Cómo es posible, digo yo, que los créditos en el Ecuador en dólares
sean más costosos que los créditos en dólares en Perú o en Colombia. Nosotros tenemos economía dolarizada, allá no está dolarizada. No le estoy escuchando. ¿Podría ser la solución que el Banco del Pacífico pase al IES, el Estado pague la deuda para fortalecer el IES y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está en peligro, está amenazado, economista? Es una muy buena solución, es una muy buena iniciativa. De esa manera se podría esperar que con las ganancias que va obteniendo el Banco del Pacífico, porque tiene utilidades, la banca ha ganado durante la pandemia, ha ganado muchísima plata, es lo perverso, ¿ya? En ese escenario, ojalá pudiera comenzar a resarcirse esa enorme deuda que tiene el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Podría ser muy interesante. Entonces, el banco, el IES, tendría dos bancos. El BIES, que tendría una función, ¿ya? Que conocemos que es sobre todo para financiamiento de créditos hipotecarios para vivienda, diría yo que es una de las principales, no la única, y el Banco del Pacífico para actividades comerciales. Y alrededor de eso se podría formar este bloque que le digo de la banca pública y una alianza con el sector cooperativo. Y habría que tomar otra decisión que para mí es clave y fundamental, que el Banco Central del Ecuador recupere el control de la emisión del dinero electrónico. El Banco Central podría recuperar eso y con dinero electrónico podríamos comenzar a reactivar la economía, bajar las tasas de interés, dinero electrónico. Mire, Ecuador este rato es como un paciente con coronavirus. No tiene bombonas de oxígeno para respirar y no tiene respirador artificial. No hay ahorro porque se gastaron los ahorros y en segundo lugar no tenemos política monetaria y cambiaria propia. Con el dinero electrónico no es que vamos a salir de la dolarización, es un complemento. Nos permitiría oxigenar la economía ecuatoriana, resolver de una manera más tranquila y menos brutal los problemas, porque lo que se está haciendo es algo dramático. Se está deteriorando la calidad de vida de la población para cumplir los mandatos del Fondo Monetario Internacional y las apetencias de los grandes grupos de poder. Economista, no puedo dejar de preguntarle sobre la política minera, petrolera del Ecuador. ¿Es el indicado el actual ministro de esa cartera? ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Hacia dónde va con esa unificación o esa absorción de parte de Petroecuador a Petroamazonas? Usted que es un experto siempre permanente, vigilante de estos temas. Mire, este tema es relativamente menor en el contexto en el que estamos viviendo. ¿Qué es lo que está buscando este gobierno, como buscó el gobierno anterior? Forzar la explotación de recursos naturales para enfrentar los problemas económicos y sociales. Eso se hizo en Ecuador, eso se hizo en Colombia, eso se hizo en Perú, Argentina, Brasil, Bolivia, todos los países de América Latina. Independientemente del signo ideológico de sus gobiernos, sean neoliberales o progresistas, todos caminaron por la misma senda, más extractivismo, mayor explotación de la mano de obra, de la naturaleza y imposición a la fuerza con la criminalización y la persecución de quienes se oponían. Todos por igual, no hay ninguna diferencia. Y eso se quiere tener ahora como la alternativa a los problemas que estamos atravesando. ¿Cuál es la opción que plantea el gobierno del presidente Moreno? Forzar más la minería. El petróleo se acaba. Ahí hay un candidato, este señor Lazo, que a ratos demuestra una ignorancia supina, que dice que va a duplicar la tasa de extracción de petróleo. Habla de producción, el petróleo no se produce, el petróleo ya está producido en el subsuelo, se extrae, pero ya eso sería una explicación muy compleja para este personaje. No se puede saber más porque ya no hay más reservas, se están acabando las reservas, el petróleo se acaba. Entonces la alternativa es la minería. La minería que fue impuesta a sangre y fuego por Rafael Correa Delgado. Recuerden ustedes cómo actuó en Nanquins, provincia de Morona, Santiago, cómo actuó en Tundaime, provincia de Zamora Chinchipe, cómo actuó en Inta, provincia de Imbabura, con la fuerza pública, los soldados y la policía actuando para reprimir a la población para que entren las empresas mineras que nos ofrecen ahora serán la solución para el Ecuador. Más allá de los impactos sociales y ambientales son grandes, y le voy a mencionar luego un ejemplo concreto. ¿Es esa la solución económica? Le voy a dar un par de cifras.
he estado estudiando en los últimos tiempos muy detenidamente este tema. Cifras todas oficiales. No hay cifras sacadas de ningún otro archivo que no sea del Ministerio de Recursos Naturales o de las mismas empresas. Nos ofrecen que en 50 años, que serían los plazos más largos de los yacimientos, vamos a tener exportaciones totales por 132.000 millones de dólares. 132.000 millones de dólares, a alguien le brilla los ojos, ¿ya? Pero ¿cuánto le queda al Estado ecuatoriano? 27.000 millones de dólares. Eso es poquito más del 20%. Ahí hay un problema constitucional que podemos hablar otro rato o después. 27.000 millones de dólares para 50, nos quedan algo así como 820 millones de dólares al año, que es menos de lo que se destinó para el pago de servidores públicos al mes el año pasado. Entonces, no es una gran cantidad de dinero. Para exportar un monto de 132.000 millones de dólares, hay que movilizar material del subsuelo por cerca de 5.000 millones de toneladas, es lo que dicen los estudios de las propias empresas mineras. 5.000 millones de toneladas en zonas de gran biodiversidad, la cordillera del Cóndor y la provincia de Imbabura, la provincia de La Suay, Quimsacocha, Río Blanco y distintos sitios de donde está saliendo. 5.000 millones de toneladas, ¿ya? Calcule la reparación, porque alguien tiene que reparar eso. Le ponemos $3 por tonelada, 15.000 millones de dólares. Reste de los 27.000, ya le quedan al Estado ecuatoriano 12.000 millones, menos de 400 millones de dólares al año. Pongámosle $6 por tonelada, que es una cifra que se apega un poquito más a lo que es la realidad. 30.000 millones de dólares, pésimo negocio. Caminamos a los $10 por tonelada, que sería una cifra un poco más ajustada a las demandas incluso de reparación y restauración como manda la Constitución de Montecristo. Desapareció el negocio. Es una estafa económica, señor. Es una estafa económica. ¿Hasta cuándo vamos a creer? Mire lo que va a ser ya en términos de impacto ambiental. Está explotando este rato la mina Mirador, que es la que, donde están sacando ya el mineral este instante. Se calcula que van a quedar 500 millones de metros cúbicos, oigan bien las cifras, 500 millones de metros cúbicos de lodos contaminados en las relaveras o diques de cola. Una mina se va colocando todos los desechos en un gran dique, ¿ya? 500 millones de metros cúbicos de material contaminado equivale a 3 veces el volumen del lago San Pablo. Y eso no hay que controlar los próximos 30 años, sino los próximos 100, 200 años. Una ruptura de ese dique puede provocar una tremenda contaminación de cientos, quizás de miles de kilómetros en la Amazonía. Este es el legado de la minería. Para extraer el mineral que está en el subsuelo, que está difuminado en el subsuelo, no es que vienen bloques ya en barras, el oro, el cobre, la plata, el molibdeno, no, viene difuminado. Hay que movilizar 450 millones de toneladas de material, que el rato que usted le saca, se vuelven contaminantes. En el subsuelo son neutros. Es inerte, no afecta para nada, pero en el contacto con el agua, con el oxígeno, provoca el drenaje ácido de mina. ¿Y qué significan 450 millones de toneladas de material? Para tener una idea, en un solo yacimiento significan 5 panecillos de la ciudad de Quito. Esa es la realidad. ¿Y qué cantidad de agua se utiliza? 21 millones de litros de agua al día, 250 litros por segundo, lo que consume al día la ciudad de Ibarra, ¿ya? Agua que va a quedar contaminada. ¿Hasta cuándo, señor? No sé si usted recuerda, hace un mes y medio, hubo una ruptura de un dique de cola, de una relavera pequeñita en Ponce Enríquez. 50 toneladas. Aquí estamos hablando en este proyecto que se van a mover al día 60.000 toneladas. Esas son las magnitudes. Y si hablamos de Ponce Enríquez, de este cantón, en la provincia de La Suay, vecino de la provincia del Guayas, tenemos un tema muy grave, que se están contaminando muchos ríos, y eso ya se conoce desde tiempo atrás. El Tenguel, el Seco, el Río Seco, el Tenguel, el Río Seco, el Gala y el Siete. Son 4 ríos que se están contaminando. Y había un estudio de la Municipalidad de Guayaquil, muy reciente, de más de 10 años, que demostraba que en la ciudad de Guayaquil, en aquellas zonas que reciben el agua potable, pero que esta proviene de esos ríos, tienen mayores incidencias de cáncer.
Entonces, señores, pensemos con responsabilidad, actuemos pensando en nuestros nietos y en nuestras nietas. No permitamos que unos cuantos vivarachos, aprovechándose de la crisis, hagan su agosto. Unos roban con las medicinas, otros roban con la minería. Para finalizar, quisiera preguntarle, ¿tiene algún peligro, está amenazada o es oportuna las elecciones? Porque incluso se hablaba de no optar por la obligatoriedad de parte del voto. ¿Qué dice usted al respecto? Bueno, mire, las elecciones siempre están plagadas de riesgos y ahora sobre todo por la falta de credibilidad que tiene la sociedad, justificada falta de credibilidad que tiene la sociedad en el Consejo Nacional Electoral. Esa me parece que es una situación mucho más compleja que la misma pandemia, porque el tema de la pandemia se puede enfrentar con responsabilidad, con seriedad de parte de la ciudadanía y de las autoridades. En lugar de plantear esa salida torpe, además ilegal e inconstitucional, de retirar la obligatoriedad del voto, ¿por qué no planteamos un proceso electoral de 2 días, sábado y domingo? Controlando eso sí la información y controlando las urnas, porque en 2 días puede haber más tentaciones para fraudes y manipulaciones, pero esa podría ser una opción. Y además recuerde que las personas de la tercera edad no estamos obligados a votar, pero yo me correré el riesgo. Yo iré a depositar mi voto a pesar de la desconfianza que tengo, porque yo creo que no podemos dejarnos quitar el derecho al voto y a seguir construyendo la democracia, conscientes de que las elecciones no son la esencia de la democracia. Son un paso importante, pero no el único ni el definitivo. Economista Alberto Acosta, yo quiero agradecerle por esta entrevista en este día y siempre dejando abierto, planteado otra entrevista que nos permita con otros temas diversos. Por supuesto, el mundo cambiante y quedan aspectos también de manejo internacional, pero de todas formas, si me permite la entrevista, la invitación está planteada para una próxima ocasión. Que tenga un buen día y hasta la Le próxima. acepto encantado. Permítamele que me despida agradeciendo su invitación a conversar, a reflexionar, a intercambiar ideas sobre la realidad de nuestro país y del mundo también, y que me permita decir gracias a tanta gente maravillosa, sobre todo en la provincia de Manabí. Gracias por la forma de ser y que sigan enfrentando la vida con entusiasmo y optimismo. No hay que esperar las resoluciones ni la solución de los problemas de los grandes de poderes económicos y tampoco del Estado. Tenemos que organizarnos, fortalecer lo comunitario y desde abajo ir construyendo una patria libre y soberana. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a nuestra audiencia de Radio Capital 105.7. Estuvo por los micrófonos el economista Alberto Acosta Espinosa. Justamente queremos agradecer, por supuesto, por esa deferencia para Manabí, para esta radio, para Radio Capital 105.7. Esta entrevista importante llegó gracias al auspicio importante de Productos Tunalia. Productos Tunalia, buen momento para degustar, buen momento para disfrutar. Productos Tunalia. Amigos, audiencia de la provincia, oyentes de los 105.7. Buenas tardes, buen provecho y con su permiso.